Gracias por asistir a este encuentro online dedicado a la alergia respiratoria. Gracias especialmente a encuentralinspiración.es, que como portal referente en la alergia respiratoria ha organizado este webinar. Para aquellos que no conozcan el portal, este portal pretende ser un sitio donde el alérgico tenga un lugar referente para poder afrontar su alergia respiratoria y estar acompañado en todas las fases de su enfermedad. Es una fuente de información completa, veraz y dinámica y se va nutriendo de nuevos contenidos cada semana. El objetivo esencial de la web es conseguir que los alérgicos entiendan mejor su enfermedad y sepan lo importante que es visitar al especialista. Esto les ayudará a tener un buen diagnóstico y, evidentemente, también un buen tratamiento. Hoy contamos contamos con el doctor David González de Olano, alergólogo del Hospital Universitario de Fuenlabrada y colaborador como experto en encuentralinspiración.es. Él nos hablará sobre las alergias otoñales, su prevalencia, los principales alérgenos, el diagnóstico y el tratamiento. Después de estas intervenciones, como hemos comentado anteriormente, habrá un turno de preguntas que podéis ir enviando o bien a lo largo de las intervenciones o al final, como prefiráis. ¿Vale? Dicho esto, le voy a dar paso al doctor de Olano para que empiece él con su presentación. Hola, buenas tardes. En primer lugar, lo que quiero es agradecer la invitación de Encuentra la Inspiración a este webinar y felicitarles por la iniciativa de la página y de promover la información y acercarla a los pacientes. Lo que voy a intentar es hablar un poquitito de la alergia en otoño y focalizar o centrarnos en estos 4 aspectos. Primero, cuánto nos afecta. Eso es la prevalencia. Segundo, saber cuáles son las causas, la etiología de la alergia en general y en concreto de la etiología de la alergia en esta estación, en otoño, cómo diagnosticamos a alguien de alergia y una vez diagnosticado, cómo le tratamos. Empezamos por el principio, empezamos por la prevalencia. Como decía, por prevalencia se entiende cuánta gente está afecta. Pero dentro del cuánta, y cuando empiezan ya a aparecer los números, puede surgir una segunda acepción, es decir, cuántas personas sufren síntomas de alergia y también ahora que está muy en boga, cuánto nos cuesta la alergia a todos, cuánto dinero se invierte en cada paciente. Creo que son temas que, aunque bueno, son un poco materiales, también son importantes porque al fin y al cabo esto es lo que mueve el mundo, ¿no? Voy a intentar abordar las dos de una manera lo más esquemática posible. Empezando por la primera, por el número de personas afectas, por cuantificar la magnitud de la enfermedad respiratoria y empezando de una forma general, global, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, cuantifica la enfermedad alérgica global, es decir, ya sea por rinitis, por asma, por urticaria, por cualquiera de las manifestaciones de la enfermedad alérgica, como la quinta causa global de enfermedad. Esto es altísimo, es una posición altísima, es decir, una prevalencia muy importante, hasta el punto de que más o menos 1 de 4, es decir, un 25% de la población se estima que tiene algún síntoma de alergia. Como decía antes, alergia de lo que sea, rinitis, urticaria, a algún alimento, a algún medicamento, cualquier tipo de patología alérgica. Y en los últimos años parece que afortunadamente esta prevalencia o esta incidencia, el número de casos nuevos cada año, va disminuyendo, pero hasta durante los 80, los 90 y bien entrados los 2000, anualmente iba incrementándose en un 2%. Por eso se decía hace poquitos años que de seguir a este ritmo en el 2050 la mitad de la población sería alérgica, lo cual es realmente, pues, yo no sé si tildarlo de epidemia, pero casi sí. Y si de forma general nos vamos ya a la específica, a ver cuánta gente sufre cada una de las patologías concretas, una distribución bastante aproximada podría ser la que se ve en la pantalla. Lo que hoy nos ocupa sobre todo es la alergia respiratoria, es decir, la rinitis y el asma. Y vemos que son 2 tipos de enfermedades muy prevalentes. Hasta un 25% de la gente sufre rinitis y hasta un 10-12% asma, ¿no? Puesto o cuantificado la magnitud del problema, ¿cuánto nos cuesta? Porque nos cuesta a todos. De forma general, otra vez, volvemos a la OMS.
cifra en un 1% de los recursos sanitarios del mundo lo que se destina al asma, que es muchísimo. Estamos a la altura de la diabetes, lo cual da una importancia de la magnitud del problema. Y centralizándonos un poco o enfocándonos en España, hay dos estudios muy importantes. Son estudios un pelín diferentes, por eso las cifras son tan dispares, porque aunque los dos estudios son con pacientes asmáticos, el perfil de los pacientes era diferente, pero de media la cifra es que un paciente asmático al año cuesta 1.726 euros, lo cual es mucho, muchísimo. Si luego desglosamos cómo se gasta este dinero, en medicina se habla mucho, y me imagino que en otras ciencias también, de costes directos e indirectos. Los directos es lo que cuesta la medicina, lo que cuesta diagnosticar y lo que cuesta el ingreso hospitalario, lo que cuesta la estancia de alguien que ingresa por asma. Y los indirectos es lo que indirectamente se deja de ganar, es decir, el dinero que se pierde por absentismo laboral o por pérdida de eficacia, ¿no? Hay también un estudio sobre la rinitis, que es un estudio bastante reciente que se publicó los resultados provisionales el año pasado y se llama el estudio FERIN, que son las siglas de la farmacoeconomía en la rinitis alérgica. Y nos da unas cifras muy aproximadas a las del asma, 1.700 euros año también, 20 euros menos, 18 euros menos que en el asma, y con una distribución un pelín diferente. Las causas, este estudio, los resultados por ahora son no preliminares, pero no se ha publicado el estudio en la totalidad. El porcentaje de directos e indirectos es diferente al del asma, probablemente porque hay menos ingresos hospitalarios y la medicación de la rinitis no es tan cara, por eso los directos disminuyen e incrementan o aumentan los indirectos. Bueno, hemos visto cuánto o a cuánta gente le afecta la patología, la enfermedad alérgica y cuánto cuesta. Y ahora sí que querría hacer un inciso, no es prevalencia propiamente dicho, pero nosotros, los alergólogos, sí que tenemos una especie de, no sé si se podría decir axioma, que no todo lo que pica es alergia. Nuestra especialidad a veces es una especie de cajón desastre en la que cuando no sabemos qué nos pasa, no sabemos todos qué nos pasa, siempre decimos, yo creo que esto me ha dado alergia, me ha salido aquí una alergia rara porque no sé lo que es. Entonces, para nosotros es importante hacer el matiz de que no todo lo que pica es alergia. Una cosa es el síntoma que tenemos, que puede ser una roncha o puede ser molestias en la nariz, y otra cosa es que ese síntoma sea por alergia. Muchas veces, aunque parezca una perogrullada, no es fácil diferenciarlo, porque sabemos en primavera si nos pica la nariz y estornudamos, sabemos que es muy probable que tengamos alergia a algo. Pero si nos pica la nariz y estornudamos en diciembre o ahora o en enero, lo primero que vamos a pensar es que estamos constipados, porque no lo vamos a asociar a alergia. Los síntomas son parecidos, pero no son iguales. ¿Qué nos puede ayudar a diferenciar si tenemos uno u otro? La aparición. Cuando yo soy alérgico a algo, inmediatamente son minutos después de estar expuesto, empezaré a tener problemas. Cuando es por un catarro será de forma progresiva. Cuando yo soy alérgico, siempre que me exponga, tendré problemas. Si tengo un catarro me durará una semana, pero luego se me irá. Importante, la alergia no da fiebre. El catarro sí. Y el moquillo de la alergia es un moquillo líquido, a diferencia del moquillo que podemos tener cuando estamos acatarrados. Los estornudos típicos de alergia son estornudos que se llaman en salvas. Eso quiere decir que estornudamos de golpe 6-7 veces seguidas, a diferencia de lo que ocurre cuando estamos acatarrados. Y si nos exponemos a algo que inhalamos y nos llega a la mucosa nasal, también nos llega a la conjuntiva ocular y también nos llega muchas veces a la mucosa bronquial. Por eso es lógico, o bueno, no lógico, es frecuente que el paciente alérgico, además de síntomas de nariz, pueda tener de ojos y de pecho, y en un catarro no tiene por qué. Aunque esto se sale un poco de la prevalencia, yo creo que sí es importante matizarlo, porque, repito, no todo lo que pica es alergia. Hay mucha gente que tiene alergia, pero no siempre que a alguien le moleste la nariz va a ser porque tiene alergia. Una vez hablado de la prevalencia, vamos a ver cuáles son las causas. Hemos hablado de los síntomas de la rinitis y del asma y hemos hablado de que pueden ser alérgicos o pueden no ser alérgicos. Nos centramos en lo alérgico. Para nosotros es muy importante, cuando alguien nos cuenta que está mal,
saber en qué época del año está mal, porque conocemos los alérgenos. Alérgeno es todo aquello capaz de producir alergia. Conocemos los alérgenos que hay en el medio ambiente y sabemos según están de forma perenne o de forma estacional. Si alguien dice estoy mal en primavera, pues obviamente me voy a ir a pensar en el polen, que es lo más prevalente en España, lo que más causa alergia en España. Pero si me dice que está mal siempre, las tres principales causas en las que yo pensaré serán en los ácaros, en los hongos y en los epitelios. Y es de lo que vamos a hablar, porque es el tipo de alergia que ahora nos vamos a encontrar y con diferencia la más prevalente, la más frecuente ahora son los ácaros. Y es por donde empezamos. Antes de empezar sí quiero hacer un matiz. Asociamos alergia a ácaros con alergia al polvo. Probablemente esto sea hilar muy fino, pero no es lo mismo. Los ácaros se acumulan en el polvo, pero tenemos alergia al ácaro, no tenemos alergia al polvo, porque en el polvo, además de ese ácaro que se ha acumulado, puede haber pelos, puede haber plumas de animales si hay animales en el domicilio, puede haber fibras, puede haber restos de porquería, hay muchas más cosas en el polvo, además de los ácaros. Empezamos. ¿Qué son los ácaros? Son bichillos, artrópodos muy pequeños como el que aparece en la foto, de un tamaño microscópico. Y este bichillo, para crecer, necesita dos condiciones que condicionan, valga la redundancia, su crecimiento. Temperaturas entre 25 y 30 grados y humedades por encima del 70%. En zonas en las que se den esos dos requisitos, los ácaros van a crecer, van a proliferar y van a ser muy abundantes. Hay zonas geográficas que solo por tener esas condiciones, los ácaros, como son, por ejemplo, las islas, todas las zonas costeras, los ácaros crecen espontáneamente. En el resto de España, ahora, con la llegada del otoño y sobre todo con pues, las calefacciones en casa, probablemente la menor ventilación, son épocas en las que se propician estos dos requisitos para que puedan crecer ácaros. Por eso siempre se dice que con la llegada del otoño puede incrementar la prevalencia de la alergia a los ácaros. Están todo el año, pero incluso estando todo el año pueden aumentar en número ahora. Como he dicho antes, crecen y se acumulan en el polvo. ¿Dónde? Pues obviamente donde más facilidad tengan para quedarse. Colchones, alfombras, peluches. Perdón. Hay dos tipos de ácaros principalmente. Hay ácaros domésticos, los que están en las casas, y hay ácaros de almacenamiento que se acumulan en zonas como graneros, granjas, zonas de hacinamiento. Y es con diferencia la alergia a los ácaros la primera causa mundial de alergia. En España probablemente le gane un poquitito la alergia al polen, pero si lo miramos desde el punto de vista global, sin duda es la primera causa mundial de alergia. Dentro de las tres posibles causas de alergia perenne, la segunda hemos dicho que eran los hongos. Los hongos son materiales orgánicos ambientales que sueltan esporas y esa espora, la inhalación de esa espora es lo que nos va a dar la alergia, no el propio material. Al igual que ocurre con los ácaros, hay una serie de requisitos, además de la temperatura y la humedad, que condicionan su crecimiento. No necesitan luz y el oxígeno. Y tienen una distribución universal. ¿Esto qué significa? Si lo que nos da alergia es inhalar las esporas se transportan con mucha facilidad por el viento, por el aire, perdón, con lo cual podemos inhalar esas esporas a mucha distancia del sitio al que se originaron. Eso es lo que implica o lo que conlleva la distribución universal. Y al igual que ocurre con los ácaros, hay hongos de interior y hongos de exterior, con lo cual podemos sufrir o padecer síntomas de alergia a aquellos que sean alérgicos a los hongos, tanto en el interior como en el exterior de los domicilios. Y por último, la tercera causa de alergia perenne son los epitelios. Es el alergeno obviamente más fácilmente identificable porque uno sabe si tiene o no tiene animales en casa y el más fácilmente, bueno, no sé si es el más fácilmente evitable porque se coge mucho cariño a las mascotas y es muy difícil prescindir de ellas, pero teóricamente es el más fácilmente identificable y evitable. Cada vez más especies se ha descrito que pueden dar alergia. Tradicionalmente en los hogares había perros y gatos y eran los que daban alergia, pero últimamente con la introducción de animales exóticos, hámsters, chinchillas, cobayas, hurones, loros, agapornis, el aumento de las especies alergénicas capaces de producir alergia se ha incrementado exponencialmente.
y además de los domésticos, salvajes como el caballo tradicionalmente eran los que daban alergia, los que provocaban síntomas de alergia. Siempre pensamos o atribuimos que es el pelo de los animales el que da o el responsable de los síntomas de alergia. Realmente, más que el pelo, es el equivalente a nuestra caspa y la saliva y la orina los causantes de la alergia. Hasta aquí la segunda parte de las principales causas. ¿Cómo lo diagnosticamos? ¿Cómo sabemos si alguien realmente tiene alergia o no tiene alergia? Voy a volver al algoritmo de antes, rinitis, que puede ser, o asma, perdón, que pueden ser alérgicas o no alérgicas, y estoy diciendo desde el principio que una cosa es tener síntomas, pero otra cosa diferente es tener alergia. Voy a hacer la pregunta al revés. ¿En qué consiste entonces tener alergia? Alérgico se considera al que tiene esos síntomas de nariz o de pecho, según lo que tenga, y además tiene una IgE. ¿Qué significa esto? La base de la alergia es una alteración, bueno, matizo, no es una alteración, es una respuesta exagerada de nuestro sistema inmune. En condiciones normales, en una persona sin alergia hay un equilibrio en la respuesta inmune. Lo que ocurre en la persona alérgica es que crea una inmunoglobulina, eso es lo que significa Ig, inmunoglobulina específica, que se llama IgE, específica frente a algo, de manera que cuando yo me exponga a ese algo frente a lo que ya he creado una inmunoglobulina, se producirá una reacción alérgeno inmunoglobulina y presentaré los síntomas o de rinitis o de asma, ¿no? Esto que aparece en la pantalla es una inmunoglobulina, es como una Y con un bracito largo y un bracito corto. Y si os fijáis, además, en el bracito corto tienen diferente color, más verdecito, porque son específicas. Uno es alérgico de forma específica, crea una IgE específica frente a algo concreto, a ácaro, a un hongo, a un epitelio, y esa zona verde es la que reconoce específicamente el ácaro, el hongo o el epitelio. El alérgico tendrá IgE y el no alérgico no la tendrá. Y por esto, solo, que no es poco, para identificar si ha uno creado esta inmunoglobulina, es por lo que es muy recomendable valoración por el especialista. No lo digo por corporativismo, lo digo sobre todo por el manejo, porque además de los tratamientos, y con esto empiezo a hablar del siguiente paso, además de los tratamientos convencionales, sintomáticos, para paliar las molestias de nariz o las molestias del pecho, hay tratamientos específicos para los alérgicos y que son los únicos que pueden hacer algo más. Vamos a entrar a hablar en profundidad sobre ello. Volvemos con el algoritmo, las rinitis alérgicas y no alérgicas, las dos se tratan igual, porque el síntoma de la rinitis, igual que siempre me voy a tomar un gelocatil para quitarme un dolor de cabeza, siempre me tomaré probablemente un antihistamínico para quitarme un síntoma nasal o un broncodilatador para un síntoma bronquial. La diferencia está en lo que hago después. Cuando uno tiene un síntoma de rinitis o asma y no es alérgico, veré qué más puedo hacer. Si, por ejemplo, esa rinitis es porque tengo un tabique desviado o porque tengo pólipos en la nariz, pues entonces igual ya habrá que plantearse cirugías o lo que valore el otorrino. Pero cuando tengo una rinitis alérgica, además del tratamiento, lo primero que intentaré será evitar, si puedo, lo que me da alergia. En el caso de los ácaros hay tres cosas fundamentales. Limpiar es una medida parcial, no se va a conseguir una evitación total, pero mejor eso que nada, por supuesto. Intentar evitar los factores predisponentes que hemos dicho antes de temperatura y humedad para que no se den y para que crezcan menos los ácaros. Y luego se pueden utilizar productos físicos o químicos que matan los ácaros o que evitan su reproducción. Como digo, todo esto es mejor que nada, pero siempre va a ser una medida parcial. Las medidas de evitación con los ácaros, con los hongos, son muy similares, al igual que ocurre con los epitelios. Se puede limpiar el hogar del epitelio, se pueden utilizar champuses especiales para evitar que los animales suelten esa caspilla, pero siempre será una medida parcial. Y como adelantaba antes, cuando la patología es alérgica, además del tratamiento de los síntomas, además de evitar, la única posibilidad que intenta modificar la evolución de la enfermedad es la inmunoterapia, son las vacunas de alergia. ¿En qué consisten? He dicho antes que la base de la enfermedad alérgica es una respuesta exagerada del organismo.
de forma muy concreta, para intentar no liar, en condiciones normales en el organismo existe un equilibrio entre dos tipos de respuesta de nuestro sistema inmune. Una respuesta que se llama TH1. ¿Y qué significa eso? Que las celulillas, en concreto los linfocitos, son los que nos protegen frente a agresiones externas. Y hay, por otro lado, una respuesta TH2. Y eso lo que significa es que en lugar de las células son las inmunoglobulinas o los anticuerpos los que nos protegen. Como digo, tiene que haber un equilibrio en condiciones normales. Lo que ocurre en el alérgico es que predomina, pesa mucho más la respuesta de los anticuerpos, crea muchos más anticuerpos de los que debería crear o de los que crearía una persona normal. Con lo cual, si yo creo muchos anticuerpos, muchas inmunoglobulinas, se van a volver específicas frente a cosas que no deberían y va a desencadenarse toda la reacción alérgica. La vacuna lo que intenta es equilibrar. Curar, yo no diría que es curativa, pero sí que es lo único que modifica la evolución de la enfermedad. Y como he dicho antes, al hablar de las inmunoglobulinas, es un tratamiento específico. Igual que yo me vuelvo específicamente alérgico a algo, me vacuno específicamente frente a algo. Son tratamientos muy efectivos, lo que pasa que sí es cierto que exigen constancia, porque este modular la respuesta inmune no se consigue en un día ni se consigue con una dosis de inmunoterapia, lleva tiempo. Tradicionalmente, el primer tipo de inmunoterapia que se inventó o que se comercializó fue la inmunoterapia subcutánea, pinchada, pero en los últimos años están saliendo nuevas vías de administración, hay inmunoterapias sublinguales, hay comprimidos igualmente, son todos seguros y son todos efectivos. Lo que yo creo que consiguen es aumentar el abanico, aumentar la farmacopea y darles más posibilidades a los pacientes según sean su demanda o sus necesidades. Y por último, y para terminar, hay una cosa que creo que es fundamental y que aquí es donde entra en juego plataformas como Encuentra la Inspiración y similares, que es la información. La información tanto para la rinitis alérgica como para la no alérgica, como para cualquier tipo de patología. Yo creo que ahora la gente tiene muchísimo acceso a la información y eso es buenísimo. Y además de ser bueno para conocer qué nos pasa, yo creo que es muy bueno porque ayuda, si conoces lo que te pasa, ayuda a que cumplas el tratamiento mejor. No sé si información es igual a cumplimiento, pero de lo que casi estoy seguro es de que no información sí que es igual a no cumplimiento. Con lo cual, felicitaros por estas iniciativas y animaros a seguir y en todo lo que nosotros podamos colaborar, encantados. Por mi parte, esto es todo. Como ha dicho Ana, cuando termine, si queréis o si queréis ya, contesto a todas las preguntas que sepa y que pueda, encantado. Gracias y un saludo. Muchas gracias, doctor. Si tenéis alguna pregunta, podéis hacerla ahora, si os parece. Yo he recibido un par y si no hay ninguna más, si te parece bien, doctor, podemos hacerlas ahora. Vale, perfecto. ¿Sí? Sí, claro. Mira, te leo la primera. Dice, en tu presentación comentas que la alergia es la quinta enfermedad según la OMS y que su prevalencia aumenta un 2% al año. ¿A qué se debe este aumento? ¿Es que hay un mejor diagnóstico o es que realmente hay más alergia? ¿Qué papel podría jugar la teoría higienista en este sentido? Madre mía, esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón. Que aumenta cada vez más la prevalencia de alergia y que estamos en torno al 25%, eso es un hecho. Que parece que se está estabilizando y que ya no está progresando a la misma velocidad que hace 20 años, eso es otro hecho. ¿Cuáles son las causas de la alergia? No se conocen. O no se conoce la combinación. Se sabe que hay muchas cosas que influyen, pero no se sabe cuánto influye cada cosa. Una de las cosas que sí se conoce que influyen es la teoría de la higiene. La teoría de la higiene no es tanto higiene corporal como higiene inmunológica. Lo que dice es que nosotros tenemos un sistema inmune preparado para protegernos frente a infecciones, pero vivimos en un medio en el que nos vacunamos desde pequeñitos. En cuanto estamos malos, tomamos antibióticos, con lo cual nuestro sistema inmune no se emplea en lo que tendría que emplearse, con lo cual, por decirlo de alguna forma, se distrae con cosas que no tenía por qué distraerse. Esa es la teoría de la higiene. ¿Que es verdad? ¿Que es una de las causas? Seguro. ¿Que es la única? Probablemente no. Se ha visto luego también
que el nivel socioeconómico influye, que la alimentación influye, que la genética influye. Es decir, la etiología es multifactorial, lo que pasa que cuánto influye cada cosa no se sabe. Muy bien, muchas gracias. Mira, Marcé está preguntando, a ver, un segundito. Dice, entro en un ascensor en una casa y noto olor a moho e inmediatamente me cuesta respirar y me entra picor en la garganta. ¿Puede ser tan rápida la reacción? También pregunta Teresa, ¿las alergias infantiles y de adolescentes pueden disminuir cuando el paciente se hace adulto? Vale, empezando por la primera, es que es inmediata. Cuando antes, a la hora de hablar de las diferencias entre los síntomas y las enfermedades, y hablábamos de que una misma congestión nasal es difícil diferenciarla de un catarro, una de las cosas que decíamos era el tiempo de presentación. La alergia tiene una base inmunológica, es decir, yo he creado un anticuerpo, reconozco a eso frente a lo que lo he creado y en segundos, minutos se produce la reacción, con lo cual en minutos puedes empezar a tener síntomas. O sea que sí, es así de rápido. Igual que pasa cuando comes un alimento que en minutos, en cuanto se empieza a absorber, tienes problemas. Y luego, respecto a la segunda pregunta, si pueden quitarse o no, no es fácil de contestar, porque algunas remiten y otras no remiten. Antes, cuando hablaba de los factores que influyen en las causas de alergia, he citado la teoría de la higiene, he citado la genética, la alimentación, y una de las cosas que no he citado es la influencia hormonal. De la misma manera que muchas mujeres embarazadas, por la bomba de hormona que supone el embarazo, mejoran, a unas les hace mejorar de su alergia y a otras les hace empeorar, en la adolescencia ocurre cosas parecidas. Hay gente que empeora y hay gente que mejora, pero no hay forma de predecir de antemano a quién le va a pasar cada cosa. Gracias, doctor. Le leo una pregunta de Javier que nos dice, es respecto a las vacunas. Dice, me gustaría que comentase el doctor si el uso de vacunas ahorra costes de tratamiento sintomático y si a largo plazo es más rentable vacunar. Dice que no se refiere solo desde un punto de vista clínico, sino también económico. Dice, Sí. Clínicamente no hay duda de que casi siempre mejora la enfermedad o llega a curarla. Mi contestación es sí, sin una base documentada, pero no lo tengo, pero no me cabe duda. Si nos estamos gastando 1.700 euros al año en un asma y 1.700 euros al año en una rinitis, primero, la inmunoterapia, aunque es un tratamiento que probablemente sea, el desembolso inicial sea más caro que una caja de antihistamínicos, no llega a ese precio anual ni con mucho. Y consigue que progresivamente se disminuya el tratamiento sintomático, es decir, el gasto de antihistamínicos, el gasto de sprays nasales, el gasto de broncodilatadores, y que a la finalización de la inmunoterapia, que lleva tiempo, que se suele mantener entre 3 y 5 años, muchas veces el paciente esté asintomático durante años, con lo cual van a ser bastantes años en los que no se va a gastar dinero ese paciente en medicación ni la seguridad social en él, con lo cual seguro que compensa, sí. Además de que compensa económicamente, luego ya es que desde el punto de vista del tratamiento es la única forma de hacer algo más, porque si no es, me duele, pues venga, me tomo esto para que no me duela, que muy científico no parece. Gracias. Marce pregunta también que si aumenta con los años la alergia. No tiene por qué, no tiene por qué. No hay un patrón, que sea una línea, una progresión logarítmica o estadística, no tiene por qué. Y tampoco estamos empezando a ver ahora, antes la alergia sigue siendo una enfermedad globalmente hablando que afecta más a gente joven, pero cada vez más se está viendo gente mayor, no muy mayor, pero gente que empieza con síntomas de alergia a los 50, los 60, los 70, que eso antes era excepcional, antes era una cosa que se empezaba de niño y a lo mejor en la adolescencia o en la juventud,
pero por encima de los 30, 30 y tantos era difícil ver que alguien empezase a tener síntomas. Eso lo estamos viendo cada vez más, pero contestando nuevamente a la pregunta, perdón, no hay tampoco un criterio que diga que el que empieza va a progresar, el que empieza con rinitis va a progresar a asma o se va a quedar solo en rinitis. No, no hay forma de saberlo. Muy bien, perfecto. Ahora pregunta Javier, ¿considera el doctor que cuanto más precozmente se envíe al alergólogo a un paciente y se diagnostique la enfermedad, mejor pronóstico tendrá? Sí, sí, porque además esa es una cosa que no he mencionado, pero eso es lo que pasa. Acabo de contar ahora, parece que está hecho a propósito, que no es una regla matemática que una rinitis vaya a evolucionar al siguiente paso, que es ya rinitis y asma. Pero la mayor parte de los asmas han pasado antes por rinitis. Es raro debutar directamente con asma, ¿no? Lo que sí se sabe y lo que sí se ha visto que consigue la inmunoterapia precisamente por el mecanismo de acción de nivelar esa balanza es evitar la progresión. Es decir, si a alguien con rinitis se le pone una vacuna, es muy difícil que termine en asma. Si a alguien sin rinitis se le deja solo con tratamiento sintomático, es bastante más probable que termine en asma. O sea que sí, exacto, eso es lo que ocurre.